yo quisiera iniciar esta sesión con un aspecto que me parece muy relevante. Nosotros usamos un paso a paso para enfrentar ETA y para enfrentar IOTA. En otras palabras, teníamos una ruta, una forma de cómo manejar esa situación. Y yo quisiera comentárselas porque eso nos puede dar también pistas para pensar mejor, para reflexionar mejor cómo realizar este cuarto ejercicio nacional de preparación para la protección de la vida. No se preocupen por tomar notas, yo les voy a enviar esta presentación para que la tengan. Incluso el equipo técnico nacional de SINAPRED está trabajando para este paso a paso convertirlo, ¿verdad?, en algo un tanto más didáctico que permita que todos tengamos esa visión de cómo trabajar a la hora de una emergencia. ¿Por qué quiero revisar el paso a paso con ustedes? Porque de alguna manera venimos de una experiencia, yo diría que acabamos de hacer un enorme ejercicio nacional donde pusimos a prueba qué tan preparados estábamos. Y qué mejor para pensar el cuarto ejercicio que revisar rápidamente cómo es que nos manejamos en términos generales, tal vez sin entrar en todos los detalles, en dos fenómenos que han impactado la vida nacional, como ha sido ETA y IOTA. Incluso voy a utilizar una parte de la presentación con que fuimos trabajando con los compañeros del Caribe Norte, del Triángulo Minero y todos los departamentos del borde fronterizo norte e incluso el departamento de Rivas en su momento en que ya teníamos claro qué tan grande iba a ser la dimensión de IOTA, especialmente en ese momento. Entonces quiero decirles que vamos a utilizar un camino que en la práctica lo desarrollamos. O sea, que no es teórico, que lo pusimos en la práctica y que nos condujo, nos ayudó, ¿verdad?, más toda la experiencia que traíamos de preparación, de organización, a que estemos donde estamos, ¿verdad? Es decir, con los resultados que hemos tenido de enfrentar estos dos enormes fenómenos naturales como son ETA y IOTA. Entonces voy a utilizar esa presentación, lógicamente le cambié algunas cosas, ¿verdad?, sencillas, pero para que nos quede como elemento didáctico al trabajo. Bien, vamos a arrancar. ¿Cómo fue el paso a paso? Fíjense bien, y aquí viene la importancia cuando hacemos el ejercicio de construir una hipótesis. ¿Qué es lo que qué nos hizo arrancar, llamémoslo de alguna manera, todo el proceso de activación para manejarnos en esto que llamamos hoy el pase del huracán ETA y el huracán IOTA? Bueno, pues primero fue saber que venía un huracán, saber qué magnitud más o menos tenía, cuál era la posible trayectoria que iba a seguir ese fenómeno. En esa trayectoria, cómo ese fenómeno iba a ir golpeando nuestra realidad. Fíjense bien, cuando decimos para el ejercicio hay que construir una hipótesis. De esto es lo que estamos hablando. Primero, ¿cuál es el fenómeno? Pero fíjense bien, cuando hablamos del fenómeno, si ustedes captan, yo estoy hablando de distintos aspectos del fenómeno. Su magnitud, su potencia, su trayectoria, por dónde va a pasar, a quiénes va a golpear, ¿verdad? Son aspectos vitales que debemos de tener para poder enfrentar una situación como esta. Fíjense bien, y eso lo hicimos una traducción
con los compañeros de INITER en el mapa. Fíjense bien, en el mapa hay distintos momentos del fenómeno. Hay un momento en que es huracán, hay un momento en que es tormenta tropical, hay un momento en que es depresión. Es decir, cómo ese fenómeno iba a transitar, por dónde iba a transitar, a quiénes iba a golpear, de qué manera los iba a golpear. Todos esos aspectos, fíjense bien, es un elemento, yo diría, primordial, sustancial, para poder enfrentar una situación de emergencia. Deme la siguiente. Otro aspecto que nosotros insistimos, ¿verdad?, con los compañeros, en todas las sesiones de trabajo insistíamos en que no podíamos trabajar con un título, nada más así grueso, el huracán. Había que entender los distintos aspectos que implica el huracán. Su etapa cuando estamos hablando del huracán como fuertes vientos. El huracán cuando estamos hablando de lluvia de moderadas a fuertes. La marejada ciclónica, ¿verdad?, que fue muy relevante, ¿verdad?, con la presencia de este fenómeno. Las inundaciones, cómo se van a presentar y dónde. Y un aspecto que también fue relevante y que hasta hoy todavía lo estamos percibiendo es el tema de los deslizamientos. ¿Qué quiero que saquen como lección? Algo que hemos venido insistiendo en todos estos años. No podemos decir solamente invierno. No podemos decir solamente terremoto. Tenemos que ver qué son las distintas implicaciones de estos fenómenos. Aquí hablamos de huracanes. ¿Qué significa el huracán? ¿No? ¿Qué significa entender la potencia de los vientos y dónde va a estar la potencia de los vientos? Las lluvias, ¿dónde van a estar? ¿Hasta dónde pueden afectar las marejadas ciclónicas? Todos esos aspectos son los que tienen que ser parte, ¿verdad?, de comprender la realidad para entender qué es lo que se hace en una emergencia. Dame la siguiente. ¿Qué trabajamos en el paso a paso con los compañeros? Bueno, algo que hemos hecho en estos años. Tener claro nuestras poblaciones, cómo nuestras poblaciones están expuestas a muchos de esos aspectos que estamos mencionando: inundación, deslizamiento, marejada, etc. Pero fíjense bien aquí, compañeros. Esta tabla ustedes la tienen en cada municipio. La tienen por comunidades. ¿Cuáles son susceptibles a inundación? ¿Cuáles son susceptibles a deslizamiento? ¿Cuáles son susceptibles a terremotos? Etcétera, etcétera. Esto fue importantísimo en el manejo de IOTA, porque entonces había que ir directamente con nombre y apellido a qué comunidades había que ir a sacar si hablábamos del fenómeno de marejada ciclónica o si hablábamos del fenómeno inundación. No es un aspecto teórico, es un aspecto concreto de la realidad. Teníamos que tener claro los puntos críticos. Fíjense bien qué poblaciones están en esos puntos críticos, porque la rapidez, la urgencia, ¿verdad?, de eso tiene que ver con el otro aspecto de la tabla. ¿Qué tanto gente vulnerable está en cada punto crítico? Fíjense bien. En las capacitaciones hemos insistido. Tenemos que prever a la hora de movilizar a la gente, en las personas de la tercera edad, las embarazadas, los niños. Entonces no es un ejercicio teórico, nos ayudó, ¿verdad?, a que con mayor urgencia se movilizara donde había más mujeres, donde había más niños, donde había más ancianos. ¿Me explico? Y eso fue el tener claro estos aspectos. Y si ustedes se fijan en la tabla, los últimos elementos, todos ustedes conocen estas tablas, las tienen en sus planes municipales, los albergues y las capacidades. Fíjense bien, esta tabla nos sintetiza todo nuestro marco de operación, porque al final nosotros no trabajamos con el huracán. El huracán nos sirve de referencia para saber dónde va a impactar y cómo va a impactar. Esta tabla nos sirve para lo que trabajamos nosotros, con la gente que va a estar impactada, con las viviendas que pueden ser dañadas,
con las viviendas que pueden quedar bajo el agua a la hora de una inundación, con las viviendas que pueden quedar debajo de un deslizamiento. ¿Me explico? Entonces ahí está el escenario real de nuestra realidad. Una es el elemento del fenómeno natural. Nosotros trabajamos la realidad del impacto que puede hacer ese fenómeno en nuestras poblaciones. Pero para eso necesitamos saber cuántos son, dónde están, cómo están distribuidos, quiénes entre ellos son los más vulnerables. Entonces fíjense bien, este aspecto fue relevante para el trabajo aquí en la emergencia. Deme la siguiente. Bien, entonces si se fijan están los tres elementos. Uno, el fenómeno, sus características, su tránsito, su potencialidad destructiva, a quiénes puede destruir o golpear y dónde, ¿verdad? Entonces ahí son elementos importantes. Ahora con el paso a paso venís organizando tu respuesta, ¿verdad? O tu preparación para mitigar o reducir el daño que ese fenómeno puede hacer. Entonces fíjense bien, este fue el paso a paso que fuimos trabajando con los compañeros. Seguramente aquí están conectados compañeros que fueron parte de todas estas discusiones, tal vez ahora con menos presión, ¿verdad? Van a ver cómo estos elementos nos fueron ayudando a ir ordenadamente actuando. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos, ¿verdad? Con lo que había que comenzar a nivel nacional, ¿verdad? Monitorear, ¿verdad? El fenómeno, conocerlo mejor, ¿verdad? Hemos sido muy responsables en eso, ¿verdad? Hasta que se tiene, digamos, bien claro todo el fenómeno, ¿verdad? Entonces comenzar también a darlo a conocer para no alarmar innecesariamente a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. A la gente le tenemos que decir que vamos a enfrentar, ¿verdad?, un determinado fenómeno que nos va a golpear de una u otra manera. Pero nosotros tenemos que tener claro eso antes de actuar. Fíjense bien, activamos los CORPRED, los CODEPRED, los COMUPRED en todos los territorios. Eso fue relevante. Y es lo que hacemos en el ejercicio. En el ejercicio ponemos en práctica esto, ¿ya? Pero ya con un sentido, con un objetivo, con un plan preestablecido. Y luego comenzamos a dar, en un primer momento, las grandes recomendaciones generales a la gente, ¿verdad? Estar listos, atentos, seguir las informaciones, etc. Deme la siguiente. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos ya operativos? Bueno, inmediatamente que ya se tenía la certeza que los fenómenos se acercaban al país, que nos iban a golpear, que tenían una ruta bien clara en el país, lo que hacemos, nuestro modelo, activar las redes comunitarias, las visitas casa a casa, especialmente los puntos críticos. Si ustedes se fijan, hay una coherencia, ¿verdad?, en la forma de trabajar para lograr ese objetivo. Llegar con informaciones precisas. Nosotros insistimos durante todos los días que estuvimos diariamente en la videoconferencia, que a la gente había que decirle con precisión, ¿verdad? Mire, usted está expuesto a inundación, mire, usted está expuesto a que el mar se meta, mire, usted está expuesto a que se nos derrumbe o hay un deslizamiento, porque es la forma en que tenemos que hablar con nuestra gente de manera bien objetiva para que sepa qué hacer y la urgencia de lo que hay que hacer. Esa etapa la hicimos, la fuimos haciendo paulatinamente. Se fue a revisar los sitios seguros, ¿verdad?, o los sitios que consideramos seguros. Pero ahí hacíamos una revisión. ¿Qué significa seguro frente a viento? ¿Qué significa seguro frente a inundación? ¿Qué significa seguro frente a deslizamiento? ¿Verdad? O como diríamos también, ¿verdad?, ¿qué significaría seguro frente a terremoto? ¿Verdad? O frente a la presencia de un tsunami, ¿verdad? Es decir, este aspecto lo hemos venido trabajando y para ustedes no es algo nuevo, sino que sencillamente está ordenado en una lógica de tiempo y de actuación que nos lleve a determinados resultados. Comenzamos a movilizar la ayuda humanitaria. Fíjense bien, a la hora de hacer un ejercicio hay que pensar, ¿verdad?, qué hay que llevar al albergue, que si alimentos, que si agua, que si esto, que si el otro, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esto lo hicimos en la realidad. Nosotros pusimos, ¿verdad?, como gobierno, alimentos con anticipación en el Caribe, en el Triángulo Minero, ¿verdad? Fuimos poniendo recursos. El MTI puso brigadas para después reparar los puentes. Enacal puso brigadas.
Entonces, fíjense bien que es todo un proceso de preparación y a esto hay que tener claro, ¿verdad?, que es lo que debemos llamar preparación. Preparación desde la casa para que la gente sepa qué hacer, pero preparación también en todo el tendido gubernamental de gobiernos locales, etcétera, para poder trabajar el antes, el durante y el después. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, hemos venido trabajando nuestros recursos. Aquí viene la capacidad de cada localidad, las brigadas municipales, las brigadas institucionales, las brigadas médicas, las brigadas que han venido entrenando los bomberos, ¿verdad? En fin, tener listo todo el dispositivo humano de respuesta es parte del ejercicio, ¿verdad?, que hicimos para enfrentar estos dos fenómenos y es parte del ejercicio que tenemos que hacer ahora el 21 de diciembre, para el 21 de diciembre. Fuimos hablando de asegurar los recursos, los medios, ¿verdad?, disponibles, vehículos, motos, medios de comunicación, transporte, bodegas, donde íbamos a tener todo esto, porque es parte de todo el proceso de preparación frente a un fenómeno tan grande como eran los dos huracanes. Y luego, fíjense bien, se llega a un punto que ahí rescatamos todo lo que hemos trabajado, las alertas tempranas. El éxito de manejar fenómenos complejos como fue ETA o como fue ETA y IOTA es tener claro el momento oportuno, ¿verdad?, para movilizar a la gente a resguardo. Esto es bien importante. Por eso, como van a ver en la metodología, vamos a hacer más énfasis ahora en el tema de la alerta temprana. No es solo alertar a la gente, es alertar a la gente en el momento correcto, ¿verdad? No es hasta que tengan ya el deslizamiento, es antes. No es hasta que tengan el agua a la cintura, es antes, ¿verdad? Y entre más miembros de la familia sean vulnerables, con mayor urgencia hay que moverlo a lugares seguros. Entonces, esas son lecciones que tenemos que ver y aprender para que el ejercicio vaya rescatando todos esos elementos, ¿verdad?, que van a permitir conservar la vida. Deme la siguiente. Fíjense bien, luego todo el aspecto, ¿verdad?, de resguardar a la gente mientras dura el evento. Era importantísimo garantizar a la familia en los albergues. No solo es llevarlo, es también en el albergue dar recomendaciones. Miren, se acercan los vientos, no son vientos cualquiera, son vientos arriba de 260, van a volar los cines en el aire, ¿verdad?, y eso lo vimos, van a caer tendido eléctrico, van a caer árboles, todo eso tiene que ser parte del ejercicio y que nosotros debemos de aplicarlo en nuestro ejercicio para que vayamos haciendo una preparación mental también de nuestra gente, porque si no preparamos a la gente cuando lo llevamos al albergue, ¿verdad?, cualquiera se sale, ¿verdad?, y era el riesgo, en medio, digamos, inclusive del silencio, cuando el ojo del huracán iba pasando, ¿verdad?, que alguna gente saliera y de repente ahí tener una tragedia, ¿verdad? Entonces es importante y por eso les digo, tomemos como experiencia lo que acabamos de pasar. Por ejemplo, el tener listas las instituciones especializadas. Nosotros a veces en los ejercicios hemos priorizado, ¿verdad?, que nos apoyen los bomberos para trabajar los escenarios. Eso está bien, eso está perfecto, pero hay que pensar que son dos elementos que estamos queriendo que se articulen. La comunidad organizada buscando cómo protegerse y las instituciones que tienen capacidad de protección articulándose para proteger bien a la gente. Hubo enorme experiencia en esta y otra, como la Fuerza Naval, ¿verdad?, consiguió movilizar más rápidamente a la gente en la medida que primero la gente estaba consciente que era importante protegerse, ¿verdad? Segundo, que estaba anuente a moverse. Y tercero, ¿verdad?, que entonces al ver que había esa capacidad institucional de moverse, lo hacía de manera oportuna. Eso es bien importante, ¿verdad? O cómo la policía trabajó, o cómo el ejército trabajó, ¿verdad?, apoyando a las comunidades. Pero fíjense bien, ahí está un hecho importante. Una comunidad preparada que comprende que hay que autoprotegerse, ¿verdad? Pero no solamente el deseo de autoprotegerse, también sabe el cómo.
¿Qué hay que hacer? Hay que transitar por una ruta, hay que ir por un camino, ¿verdad? Hay que aprovechar, ¿verdad?, al máximo el apoyo que le da la institución. Fíjense bien, todos esos elementos tenemos que saberlos articular para que esto funcione armónicamente y logremos que en efecto protejamos la vida, ¿verdad? Entonces es bien importante eso de las instituciones especializadas, el que esté el NIST, el que participe, fantástico que nos apoyen en la preparación de los escenarios, ¿verdad? Pero hay que ver la otra parte, al momento que va a actuar, al momento que va a trabajar y cómo la población tiene que entender el cómo trabaja para que se haga de manera armónica, se articule y realmente consigamos, ¿verdad?, el efecto que queremos. Por ejemplo, nosotros insistimos durante todo este proceso que acabamos de pasar que no podíamos perder de vista de que estamos en medio de una pandemia. Y ahí venía el desafío, cómo hacer todo esto sin perder de vista que había que protegerse. Entonces, la atención en salud, los primeros auxilios, todos esos aspectos también tenían que hacerse pensando en todos estos elementos importantes. E incluso en este paso a paso, si ustedes se fijan, nosotros hablábamos hasta de prepararse para hacer dos cosas importantísimas en el manejo de una emergencia. Por un lado, la evaluación de daño y por otro lado, la recepción de los apoyos externos. Si no estamos preparados, si no estamos organizados, ¿verdad?, aunque haya mucho apoyo externo, ¿verdad?, de repente si no estamos listos, no estamos organizados, no lo vamos a poder recibir. Y ahí hablamos de comida, ahí hablamos de avituallamiento. Por ejemplo, ahora hemos mandado una cantidad enorme y hoy vamos a sacar más planes techo. Y para eso hay que estar organizado, hay que tener lista la comunidad, ¿verdad? Ha sido muy importante la rapidez de que nuestro modelo pudo reaccionar precisamente por esa base comunitaria, por esa base de estar inmersa en toda la sociedad y toda la gente apoyando todo esto. Hay que reconocer que desde el ámbito institucional hubiésemos sido muy limitados para poder atender si no tenemos este tinglado bien amarrado. Deme la siguiente. Por ejemplo, tener listos, ¿verdad?, los dispositivos para atender a la población, ya les mencionaba, ¿verdad? No solamente llevar a la gente a los albergues. Conocer la magnitud del evento nos tiene que dar una idea, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo una depresión tropical o una onda tropical que no va a provocar daño en las viviendas. Aquí tuvimos más de 6.000 viviendas dañadas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estas personas, ¿verdad?, vamos a tenerlas albergadas? ¿Y cómo estar preparados para manejar esa situación? Fíjense bien, nosotros usamos mucho con los compañeros, ¿verdad?, una frase: preparémonos para lo peor. Porque si estamos preparados para lo peor, vamos a ser capaces, ¿verdad?, de manejar cualquier situación. Y creo que más o menos eso fue lo que tratamos de hacer, prepararnos para lo más complejo, lo más difícil, ¿verdad? Y eso abarca no solamente el antes y el durante, sino también el después, que hay que prepararse. Eso fue lo que permitió que al día siguiente prácticamente en Bilwi, en Huaspán, la gente estaba limpiando, haciendo escombreo, tratando de volver a que hubiese energía eléctrica. Las brigadas accionaron y que 2 o 3 días después ya estábamos enviando más ayuda para toda esta gente y que había capacidad de recibirla. Entonces, esta realidad es la que nosotros no podemos perder de vista de aquí en adelante en nuestro ejercicio. Y por eso me pareció importante que diéramos un pequeño recorrido de lo que ha sido, ¿verdad?, el manejo de estas dos situaciones. Y luego, como ahí señala en el paso a paso, ya tener listos, ¿verdad?, los equipos para hacer la evaluación de daños, de pérdidas, ¿verdad? Y desencadenar tareas que son posteriores, ¿verdad?, a los eventos, saneamiento, ¿verdad?, para evitar brotes epidémicos, etc. Deme la siguiente. Para finalizar esto de la revisión, de cuál fue el paso a paso y las cosas que fuimos consolidando durante este mes en la realidad, fíjense bien, nosotros trabajamos también un concepto importante, ¿verdad?, y que lo fuimos poniendo en la práctica, ¿verdad?, que es la vigilancia compleja a estos fenómenos. ¿A qué me refiero? A que había que seguir vigilando el fenómeno meteorológico. Sin lugar a dudas, ETA y IOTA se fueron transformando y había que darle seguimiento. Pero había que darle seguimiento al impacto de estos fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, en los ríos, sus niveles,
¿verdad? En la zona, la saturación de los suelos, ¿verdad? El que se pudiera presentar una inundación repentina, ¿verdad? El pensar que podía haber énfasis en los deslizamientos. Nosotros estuvimos insistiendo y los compañeros de arriba posiblemente lo pueden comentar, ¿verdad? Insistimos mucho, ¿verdad? En Ometepe, en que recordáramos el 14, que tuvimos un deslizamiento, ¿verdad? Era muy importante en la medida que también teníamos claro el escenario natural. Pero yo insisto que no podemos solamente ver el fenómeno natural, hay que darle seguimiento al impacto. Y esa es la otra parte que también tratamos en el manejo de este evento, de darle seguimiento. Una información sistemática sobre las poblaciones, ¿verdad? Que qué pasó con las comunidades, qué pasó con cada una de las comunidades del litoral, qué pasó con cada una de las comunidades en las riberas del Prinzapolca, qué pasó con las comunidades de los ríos que iban creciendo y que esperábamos que iban a crecer, porque eso era parte de las previsiones que teníamos que hacer. Y luego, ya con las poblaciones, ¿verdad? Albergadas, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que ver. Quizá un elemento que no está aquí, pero que sí estábamos insistiendo mucho durante todo el manejo de esta emergencia, fue en todo ese proceso de movilización de la población. Uno puede pensar, ¿verdad?, que bueno, ya en las lanchas la gente de Cayo Misquito, ¿verdad?, bueno, ya está segura. No, a ver, todo ese tránsito, ¿verdad?, había que darle seguimiento. Uno podía pensar que bueno, ya movilizada la familia desde las partes bajas del río Coco, ¿verdad?, bueno, ya están seguras. No, a ver, todo ese es un trayecto que ofrece algunos peligros y que había que estar atentos. Y eso es algo que, compañeros y compañeras, tenemos que aprender a ponerlo en práctica, a tenerlo en nuestra visión, a tenerlo presente, porque es parte del manejo de una emergencia. Ok, entonces miren, he tratado de que revisar lo que fue el paso a paso, porque si ustedes se fijan, tiene muchos de los elementos que ponemos en práctica en los ejercicios. Deme la otra presentación. Entonces fíjense bien, ya con esta pincelada de lo que pasó, de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Revisemos ahora la metodología de elaboración del ejercicio. Y nos vamos a dar cuenta que no son dos cosas distantes. Lo que tenemos que ver es cómo, en efecto, esos aspectos son relevantes para tratar de que primero nosotros los tengamos presentes, segundo, transmitirlo, y tercero, que la gente, y cuando digo la gente me refiero en los barrios, en las comunidades, el personal de las instituciones, ¿verdad?, todo lo tengamos claro para que todos actuemos al unísono sobre esta lógica. Entonces, el ejercicio, el cuarto ejercicio, va a ser el 21 de diciembre, ¿verdad? Lo vamos a hacer de forma presencial, ¿verdad?, sin perder de vista, sin descuidar, ¿verdad?, de que estamos en una pandemia. Eso hay que estar clarísimo. Nosotros tenemos que llevar a la práctica lo que hemos venido haciendo durante todo este año, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Vamos a hacer este ejercicio para seguir fortaleciendo las capacidades de autoprotección de las personas, de la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final ahí está la clave. Si la gente tiene claro que hay que autoproteger, va a facilitar todo para esa protección. Los que estamos en las instituciones ya tenemos claro que hay que proteger, que hay que trabajar para la protección. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es conjugar esos dos elementos. Vamos a poner como centro, ¿verdad? Recordemos que el diciembre, ¿verdad?, para nosotros es como un tanto paradigmático por el tema del terremoto de Managua, ¿verdad? Vamos a tomar como centro el tema de terremoto, ¿verdad?, pero sin perder de vista, y ya lo sintieron, ¿verdad?, que las lluvias están presentes, ¿verdad?, que aunque sería ectópico que aparezca, digamos, un fenómeno ciclónico, pero bueno, los vientos también por sí mismos, los vientos del norte provocan, ¿verdad?, mareas altas, en fin. Quiero decir que sigamos pensando en que estos fenómenos pueden estar presentes. En otras palabras, el concepto multiamenaza. Igual, deslizamiento no solamente es por lluvia, deslizamiento también es por fenómenos geológicos, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo conjugado y presente para que en los próximos días también nos sigamos preparando sobre estos fenómenos. Deme la siguiente. Entonces, ¿qué vamos a destacar? Fíjense bien, voy a ir rápido porque haciendo la revisión de lo que hicimos, se van a dar cuenta que aquí está, ¿verdad?, en la metodología aquí está, lo hemos tratado
durante todos estos años en el desarrollo del ejercicio. Vamos a destacar los mecanismos de aviso y alerta temprana en todas las comunidades. Eso es fundamental, compañeros. ¿Para qué preparamos? ¿Para qué informamos a la población? ¿Para qué le hacemos conocer los peligros? ¿Para qué todo esto? Para que esté atenta a que se puedan producir, y eso tiene que estar acompañado de tener sistemas de aviso temprano. Entonces, repito, uno de los éxitos, ¿verdad?, importantísimo de lo que acabamos de pasar es que se ha venido trabajando este tema del aviso temprano, ¿verdad? La gente se vino a Cayo Misquito no porque alguien lo descubrió, es porque hubo una información temprana, una información eficaz que les dijera claramente de qué manera podía haberlo, lo podía impactar y hacerlo oportunamente la movilización. Vamos a destacar en este ejercicio el tema de la evacuación, pero cuando digo el tema de la evacuación no nos referimos solo a la fila india que hacemos con la mano en la cabeza, no, discutamos con el barrio, con la comunidad, la ruta de evacuación, los tiempos, la forma de hacerlo, la forma de organizarse, el por qué vamos a determinados sitios, ¿no? ¿Es seguro para qué? ¿Para terremoto o para inundación o para deslizamiento? Compañeros y compañeras, nosotros necesitamos que nuestra gente lo tenga bien claro eso en la cabeza, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Sitio seguro para terremoto es un lugar abierto. Sitio seguro para inundación es un lugar alto, ¿ya? ¿Ya? Que puede o no ser abierto. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir insistiendo con nuestra gente para que lo comprenda. Deme la siguiente. Vamos a hacer énfasis en este ejercicio en las brigadas de apoyo, las brigadas comunitarias, las brigadas municipales. Compañeros, necesitamos que sigan ejercitando, no solo para ellas, para saber que son buenas, es para que la población sienta que son parte de la respuesta, que lo reconozca como parte de su respuesta, ¿no? Para que desde el barrio la gente tenga claro que ellos ponen una parte en el proceso de respuesta, pero está complementado por los compañeros de la brigada, por los compañeros del municipio, en fin, por ese tinglado que hemos venido articulando y que debe fortalecerse cada vez más. Luego, tenemos que seguir insistiendo que todas las instituciones tengan sus planes de respuesta. Esto es fundamental, compañeros. El estar preparado significa también, fíjense bien, y esto ha sido muy importante, Nicaragua estuvo en una emergencia nacional. Pero cuando uno dice estar preparado, no es solo para atender la emergencia, es también para que la vida continúe, es también para que se rehabilite lo que quede dañado por el evento. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder tener esas distintas facetas de actuación, y eso es bien importante, ¿verdad? Miren el ejemplo. En Bilwis se preveía, ¿verdad?, la inundación del hospital, se preveía la destrucción del hospital, se trasladó a otro lugar con anticipación, se organizó eso. Que Iota también afectó el otro lugar, pues ya se tenía otro plan para actuar. Nosotros tenemos que tener plan A, plan B, plan C para todo, compañeros. Y eso es una de las enormes lecciones que debemos sacar de lo que acabamos de pasar. Es bien importante. No podemos sentarnos a la vera del camino a llorar de que nos destruyó el huracán. No, a ver, pero ¿qué teníamos previsto? ¿Y cómo trabajamos para que eso previsto funcionara? Tenemos que grabarnos eso en la cabeza, compañeros. Tenemos que grabarnos eso en la cabeza. Entonces, es importante que en todo ese proceso, ¿verdad?, también tengamos presente las medidas anti-COVID. Deme la siguiente. Bien, este flujograma, ¿verdad?, ustedes lo conocen mejor que yo. Si ustedes se fijan, revisen ahora este flujograma. Ahí está el paso a paso, compañeros. Ahí está el paso a paso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis? ¿Qué evento, qué efectos de ese evento esperamos? Por eso tenemos que ver nuestro plan de respuesta. Por eso tenemos que ver nuestros aspectos organizativos, comunicacionales, el puesto de mando, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad?, también qué es lo que tenemos previsto que va a afectar. Cuando decimos en el ejercicio los escenarios, ¿de qué estamos hablando, compañeros? Del posible impacto del fenómeno, ¿ah? Casas que están destruidas, casas que se vieron inundadas, casas que se vieron afectadas. De eso es lo que estamos hablando. Y no es la casa, es la familia.
¿verdad? Es la gente con alto nivel de vulnerabilidad que tiene que estar a resguardo. Entonces, si agarramos esto y lo tiramos con el paso a paso, eso fue lo que fuimos construyendo. Ahora, dice en la etapa de preparación del ejercicio, hay que ir barrio por barrio. Claro que sí, compañero. Ningún barrio es igual a otro. En uno hay más casas vulnerables a terremotos, en otros hay más casas vulnerables a inundación, en otros hay más casas vulnerables a la lluvia. Ahí hemos visto cómo se han venido cayendo casas de adobe, ¿verdad? Lo hemos venido insistiendo. Invierno es mala señal para el adobe, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿las tenemos en nuestro radar? ¿Sabemos cuáles son? ¿Podemos prever que si tenemos 6 días de lluvia, cuántas casas se nos van a caer? Eso es lo que tenemos que tener claro, compañeros. Esa es la insistencia nuestra, ¿verdad?, de conocer nuestra realidad. Y luego, nuestra realidad también es tener certeza de que nuestra gente sabe cómo autoprotegerse. Cómo autoprotegerse de terremoto, cómo autoprotegerse de inundación, cómo autoprotegerse de tsunami. Eso ha sido el éxito, compañeros. Les voy a contar una anécdota. En medio del huracán Iota, fíjense bien, estábamos en medio de eso. ¿Y qué pasa? En el norte se vieron las marejadas. Pero pregúntenle a los del sur, el mar se metió casi 40 metros frente a Bluefield. Y los compañeros preocupados, claro, eso no es normal. ¿Qué puede ocurrir? Entonces, ahora hay que tener bien claro, ¿verdad? Como fue que lo conversamos con algunos de ellos, ¿verdad? Esa misma noche. No se preocupen, eso es parte del fenómeno de la marejada ciclónica. ¿Por qué? Porque en el norte, eso que se elevó el mar era trayendo el agua del sur, ¿verdad? Entonces, esos aspectos tenemos que conocerlos. Es bien importante que nuestra gente lo conozca. ¿Para qué? Para que sepa qué hacer. A mí me pareció sumamente importantísimo que los compañeros del sur, ¿verdad? Cuando me refiero al sur, me refiero a la región autónoma sur, altamente preocupados cuando vieron meterse el agua, ¿verdad? Porque quiere decir que estamos atentos a los fenómenos y sobre todo a lo que podría ser ese fenómeno. Entonces es importante que sigamos trabajando esto. Y luego, como ahí se dice, ¿verdad?, trabajar, ¿verdad?, en cómo se van a realizar los ejercicios, cómo la gente tiene que practicar las rutas de evacuación, ¿verdad?, que todos la conozcan, el orden en que hay que hacerlo, la urgencia con que hay que hacerlo. Frente a un deslizamiento no se puede andar discutiendo, ¿verdad? Es un asunto de moverse rápido. Frente a un tsunami hay que moverse rápido. Entonces tenemos que trabajar muy bien sobre esos aspectos. Y luego, entonces, con todos estos elementos, ¿verdad?, ya articulados, organizar los escenarios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día 21 a las 10 de la mañana, cuando activemos las alarmas, compañeros, lo que yo quiero seguir insistiendo, tienen que ser las alarmas que avisan que hay una emergencia. Nuestra población tiene que tener claro eso en la cabeza, ¿verdad?, que hay una emergencia, ¿verdad?, frente a la cual nos hemos venido preparando y vamos a actuar. Para luego desarrollar todo el ejercicio, la evacuación, ¿verdad?, ver que las brigadas actúen, acompañando, atendiendo a la población, en fin, desarrollando todo. Al final, el punto 4, pues ya lo hemos venido trabajando también, ¿verdad? Ha sido todo el proceso. Quiero anunciarles que vamos a tener varias sesiones. Quiero que revisemos, Andrés, quiero que revisemos la boleta, quiero que revisemos también el manejo, ¿verdad? Parece que eso tenemos que afinarlo, ¿verdad?, porque cada vez más tenemos que institucionalizar muchos de esos instrumentos. Deme la siguiente. Ok, entonces no voy a repetir esto, es lo que ya más o menos mencionábamos del organigrama. Hay que reunirse, el Comupred debe reunirse para preparar el ejercicio. Compañeros, hay que sacar de toda esta experiencia lo mejor, y lo mejor es prepararnos en todos los niveles, en todo esto que hemos venido mencionando, ¿verdad? Revisar si realmente nuestros censos están bien en los planes, ¿verdad? Revisar si nuestro puesto de mando realmente está funcionando y luego construir los escenarios. Vamos a insistir de acuerdo a la realidad de cada barrio, de cada comunidad, de cada municipio. Deme la siguiente. No vamos a seguir insistiendo en esto. La hipótesis tiene que tener esos 3 elementos. Fíjense bien, el evento, el impacto y la respuesta.
Si vamos a trabajar la idea de un terremoto, bueno, ¿cuál es su impacto? ¿Cuántas casas preveo yo en este barrio que se van a caer? Miren, parecería apocalíptico que lo diga de esta manera, pero es que yo no voy a prever impacto humano si no preveo cómo va a ser el impacto del fenómeno en la infraestructura, que es lo que va a afectar a la gente. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que el terremoto no es que se mueva la tierra. El terremoto, lo importante es lo que hace que se caiga. Y cuando se cae, ahí es donde viene el impacto en las personas. Entonces, es lo que tenemos que prever. El terremoto no solamente es la caída material de objetos. Hay que prever que se acompañe de incendio, ¿verdad? En una cocina puede ser que de repente se zafe la manguera del gas y eso provoque un incendio. En fin, tenemos que tener claro, compañero, insisto, el fenómeno en su generalidad, pero sus posibles expresiones y la forma en que se convierte en peligro para la gente. Eso es bien importante. Deme la siguiente. Entonces, por eso es importante que en el ejercicio, ¿verdad?, se vaya a los barrios, que la gente hay que mantener viva esa memoria histórica, ¿verdad? Miren, aquí ha habido deslizamiento en años anteriores, miren, aquí han habido inundaciones, ajá, ¿y qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Verdad? Porque cuando se pierde socialmente en la memoria histórica estos eventos, por eso es que después la gente está totalmente sin una percepción de riesgo que le ayude a salvarse. Entonces hay que ver que en este ejercicio, ¿verdad?, lo han estado haciendo, recopilen todas esas visitas que han hecho, los puntos críticos, sistematícenlos y vean a ver dónde están las familias en cada punto crítico que tienen mayor nivel de vulnerabilidad. En fin, ¿verdad?, tratar de ver también cómo están las capacidades de cada comunidad. Fíjense bien, por un lado el evento, por un lado su impacto, pero ¿qué capacidad tiene el barrio para responder, para activarse? ¿Cómo está el liderazgo en el barrio? ¿Son capaces de mover a toda la familia? ¿Son capaces de hacer de que a la luz de una alerta temprana la gente se mueva para protegerse? Hay que revisar todo eso. Hay que ver que el liderazgo puede ser el del pastor, el del maestro, ¿verdad? Esos aspectos son vitales, compañeros, para poder asegurarnos que se pueda responder adecuadamente. Deme la siguiente. Los planes, yo sigo insistiendo, ¿verdad? Una gran pregunta que todos tenemos que hacernos es qué tanta cantidad de planes familiares existen de acuerdo al número de familias. Si son 100 familias en un barrio, tienen que haber 100 planes familiares. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿verdad? Si estamos hablando que el municipio tiene 200 comunidades, tienen que haber 200 planes comunitarios. Así de sencillo, ¿verdad? Y luego, cómo todo se liga a los planes contingentes de respuesta de las instituciones frente a estas situaciones. Deme la siguiente. Bien. Entonces, no vamos a repetir, esta presentación se la vamos a enviar. Entonces, en la respuesta tiene que estar eso que señalamos, cuál es el impacto, cómo se ponen en práctica las medidas de autoprotección, ¿verdad? Revisemos la organización barrio por barrio, compañeros, la organización del proceso de evacuación, ¿verdad? No dejemos que eso sea espontáneo, tratemos de llevarlo por el buen camino, tratemos de conducir, ahí está nuestro papel, ¿verdad?, de apoyar técnicamente que estos procesos sean ordenados y eficaces. Deme la siguiente. Y finalmente, ¿verdad?, ver cómo serán las tareas que tiene que poner en práctica la brigada, ¿verdad? Si estamos hablando de un terremoto, ¿qué tipo de afectaciones pueden haber? Gente que le cayó una pared, gente que se rajó la cabeza porque le cayó una teja, en fin, tenemos que prever, ¿verdad?, qué son los impactos humanos que puede desarrollar el fenómeno para también prever cuál va a ser la atención. Deme la siguiente. El día del ejercicio, ¿verdad?, vamos a seguir el protocolo, la secuencia que tenemos, se activan las alarmas, ¿verdad? Las familias ponen, quiero insistir en eso, ¿verdad? Las familias debemos de motivar que las familias primero pongan en práctica sus medidas particulares de autoprotección para luego ascender al ámbito comunitario y luego al ámbito municipal. Eso es muy importante, compañeros, ¿verdad?, para que vayamos haciendo que cada quien también asuma sus responsabilidades. Nosotros hemos hablado de una palabra que es importantísima, protagonismo. Entonces la persona tiene que tener claro que el primer esfuerzo de autoprotección son ellos, en su familia, en su comunidad.
Entonces, eso es muy importante, que en sus manos está un alto porcentaje de todo lo que se puede hacer para protegerla. La siguiente. Entonces, desarrollar la evacuación, ¿verdad? Eso es muy importante. Asegurarnos que la gente comprenda por qué esa ruta, por qué ese lugar de seguridad, ¿verdad? Por qué ir en determinado orden, por qué seguir determinados mecanismos de aviso, por qué al llegar hay que contarse, por qué hay que saber qué cosas hay que hacer después que se llega al lugar seguro. Esto es muy importante, es parte del ejercicio prepararnos para eso. En todo este proceso vamos insistiendo de las medidas anti-COVID que son importantísimas. La siguiente. Y luego, cómo se articulan con las instituciones de respuesta, ¿verdad? A ver, los bomberos, la policía, todo el mundo debe tener claro dónde va a actuar con mayor prioridad, ¿verdad? Que es donde haya mayor vulnerabilidad, donde la amenaza golpee más, donde se necesite más ayuda especializada. En fin, tenemos que saber dirigir los recursos y los esfuerzos hacia salvaguardar la vida. Y luego la parte final, la normalidad. Fíjense bien, yo creo que algunas veces ustedes no han quedado claros cuando tocamos esta parte. Miren lo que ha pasado ahorita con Iota y ETA. ¿Qué ha significado volver a la normalidad? A la gente no se le dijo una vez que se fue, que pasaron los vientos, bueno, ahora váyanse a su casa. Había ríos crecidos, había deslizamiento, había un montón de cosas. Había casas que pudieron haber quedado dañadas. Entonces, fíjense bien, regresar a la normalidad es todo un proceso de aseguramiento de que las personas no van a ir a otro riesgo que puede ocurrir después de un fenómeno. Imaginémonos un terremoto. Ok, vamos a suponer que no destruyó la casa, pero eso no significa de que las paredes no quedaron en riesgo de que caigan. Peor si esas paredes estamos hablando del lugar de donde duermen, ¿verdad? O en la cocina, donde de repente cuando enciendan un fósforo, de repente ahí, ¿verdad? A lo mejor la manguera del tanque se soltó y hay gas. Entonces, compañeros, tenemos que tener claro que después de una emergencia hay que revisar qué efectos quedaron que no signifiquen riesgo para la gente. Y eso es lo que esto llama la atención, cómo regresar a la normalidad. Eso depende del fenómeno que se asumió en la hipótesis, ¿verdad? Si fue una inundación, bueno, pero ¿cómo quedó la letrina? ¿Cómo quedó el pozo? La misma casa, de repente está muy cerca de la letrina. Eso es un hoyo. Y al final, si está lleno de agua, a lo mejor está flojo el brocal y se puede hundir. Entonces quiero que tomemos conciencia que volver a la normalidad es casi tan importante, o yo diría a veces más, que haber manejado toda la emergencia. Ese después es importantísimo y tenemos que practicarlo en el ejercicio. Deme la siguiente. Bueno, y después lo que hemos dicho, si esto lo planificamos, lo organizamos, después hay que evaluarlo. ¿Para qué? Para que vayamos viendo. Nosotros tenemos que llegar a tener un ranking de todas las comunidades. Así como decimos cuáles comunidades están en rojo porque tienen alto riesgo, nosotros tenemos que decir cuáles comunidades son capaces ya de enfrentar distintas amenazas. Y tenemos que tenerlo claro y seguir cultivando ese concepto, ¿verdad? ¿Qué comunidades ya tienen un buen nivel de organización y desarrollo en su preparación? ¿Cuáles no? Para que nosotros sigamos fortaleciendo eso, ¿verdad? En un mecanismo de ir haciendo que el universo de las comunidades lleguemos al 100%, pues. Y tenemos que irlo trabajando, ¿verdad? Tenemos que irlo perfeccionando con cada ejercicio. Deme la siguiente. Bueno, hay que reunirse, hay que escuchar distintos criterios, ¿verdad? Por eso es importante que esto lo veamos como equipo, como Comupred, ¿verdad? Para que luego como Comupred podamos tener una evaluación de lo que pasó y cuáles fueron los resultados del ejercicio. Bueno, compañeros, esto es, digamos, lo que queríamos presentarles. Daríamos anuente, pues, a escuchar comentarios, preguntas. Nosotros, a más tardar, al mediodía les estaríamos enviando estas presentaciones para que ustedes puedan hacer una discusión. Aquí lo que se espera, ¿qué cosa es? Que ya a partir de hoy o mañana comiencen a hacer el plan de preparación del ejercicio. Les vamos a mandar también una presentación para que esa preparación la vayan sintetizando y nuestros compañeros a partir del viernes
van a comenzarlos a estar llamando para ver cómo va la elaboración de los planes de preparación, para que todos vayamos ordenadamente creando las condiciones para que el 21 de diciembre, ¿verdad?, tengamos un ejercicio exitoso, ¿verdad?, visto desde distintos ángulos, con mucha participación, pero también con mucha calidad. Fíjense bien lo que les digo, con mucha calidad de lo que la gente, lo que las instituciones y de manera conjunta hagamos para proteger la vida. Por eso se llama Ejercicio Nacional de Preparación para Proteger la Vida. Aquí lo fundamental, uno, es que todos nos autoprotejamos, que los 6.6 millones de nicaragüenses estemos en nuestro radar de la protección. Y dos, que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿verdad? Y que todos seamos partícipes y protagonistas de esa actuación.